7 de la mañana, 8 minutos. Estamos bien si entendemos qué va a pasar con los servicios públicos después de la decisión del presidente Gustavo Petro, por decreto, de asumir la regulación de tarifas de servicios públicos por 3 meses. Va a ejercer la labor que normalmente realizan las comisiones de regulación, en este caso la CREG, aunque estableció un plazo máximo para ello, plazo que uno entiende podría ser prorrogado. Nos acompaña Alejandro Castañeda, es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Director, buenos días, gracias por estar en 6 AM. Buenos días, Gustavo, para usted y todos su mesa de trabajo y las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Déjeme hacerle la pregunta que todo el mundo quiere que alguien le conteste. ¿El presidente Petro va a poder, con esta función que asume a través del decreto, intervenir en las tarifas o no? Pues, Gustavo, mire, yo ahí digamos que hay mucha incertidumbre, creo yo, en qué sentido, porque el decreto simplemente dice que él asume unas funciones que son de carácter general y mantiene dentro de la Comisión de Regulación unas que son de carácter particular. Si uno entiende que la tarifa de energía está establecida desde la Ley 142, pues él digamos que puede tomar algunas decisiones sobre el tema. Ahora, el punto es, como le decía, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuáles son las cosas, digamos, que quiere modificar y que quiere ajustar? Eso no lo sabemos y eso es lo que estamos esperando todos, que se conozca, que se trabaje con el sector y que, como dice el decreto, uno pues sea con apego a la ley, a la Constitución y todo el marco normativo que tenemos, y dos, pues que tenga esas cualidades que están allí incorporadas. Y tiene que tener un criterio técnico, tiene que tener un criterio económico, tiene que tener unos criterios también de solidaridad para poder hacer esta tarea. Ahora, las tarifas de energía pues son unas tarifas que son técnicamente estructuradas, que son complejas de definir, que para eso existen unas comisiones de regulación que son las encargadas de poder analizar, estudiar, profundizar y proponer ajustes sobre las mismas. Y pues obviamente esa es su función. Creo que aquí el presidente puede tomar decisiones sobre los elementos de esa cadena pues de prestación del servicio. Lo importante, como le digo, es el cómo, qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, que eso es lo que todavía no sabemos, no conocemos. Bueno, si lo que se quiere son tomar decisiones técnicas, es muy difícil que las tarifas, bajaran de una forma drástica. Pero en cuanto a lo que usted dice de que el presidente debe trabajar en apoyo con el sector, pues sí, está planteado que puede recibir un apoyo técnico el presidente de consulta, pero siempre y cuando lo solicite. Si no quiere, queda la CREG hecha a un lado totalmente. Sí, pues digamos, eso es lo que uno, como te digo, puede leer del decreto. Ahora, fíjate, Gustavo, que hay cosas muy importantes y tal vez es como para claridad también de la gente. Una cosa es la tarifa, una cosa es cómo se estructura el pago y el pago que reciben cada uno de los eslabones de la cadena del sector de energía eléctrica, desde la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, que eso es lo que ve uno dentro de su factura. Pero al final del día, otra cosa muy distinta es la que paga el usuario. ¿Por qué te digo esto? Porque el gobierno tiene una incidencia muy grande en cuánto paga al final del día el usuario. ¿En qué sentido? Ahí en el medio de esas dos cosas están los subsidios, está la solidaridad o la política social que puede tener un gobierno. Hoy en día los estratos 1 y 2 nuestros en Colombia tienen un subsidio del 60% frente a esa tarifa y del 50% frente a esa tarifa. Las tarifas en Colombia, digamos que no son ni las más baratas del mundo ni las más caras del mundo. Reflejan una condición de nuestro sector eléctrico y reflejan una condición de calidad y de eficiencia en el servicio. Pero cuando uno aplica esos subsidios en los estratos 1 y 2, ya nos volvemos, digamos, esa política social se transforma y ahí ya está comparándose no con países en la mitad de la tabla, sino con países en la parte baja de la tabla. Estamos comparándonos allí con países de África como Sierra Leona, como Congo. Con esto no quiero decir, como te digo, que la gente no sufra por lo que está pagando. Lo que quiero decir es que el gobierno podría, si en compañía con el legislativo, con el Congreso, puede tomar la decisión de decir, oigan, podemos aumentar un poco más los subsidios, podemos pasar del 60 al 70% o al 80%. Pues, digamos, hay elementos que se pueden hacer. Por ejemplo, dentro del plan de desarrollo, el mismo gobierno está planteando ese tipo de alternativas. Está manteniendo el esquema de subsidios que tenemos hoy en día completo, pero está aumentando cuánto es la energía que es subsidiable, cuántos kilovatios hora que consuman esos usuarios de los estratos 1, 2 y 3
son subsidiables. Entonces, como te digo, una cosa son las tarifas y cómo se establecen y cómo se calculan, y otra cosa es cuánto paga el usuario al final del día. Espinosa, lo escucha el doctor Alejandro Castañeda, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Doctor Alejandro, muy probablemente usted estaba el día del Congreso de la Andesco en septiembre pasado, cuando el presidente dijo, entre otras cosas, que las comisiones reguladoras, como la CREC y la CRA, son para regular los mercados en función del derecho universal y no para afirmar procesos de especulación financiera. ¿Usted cree que el presidente en eso tiene un punto, que aquí hay que intervenir más el mercado porque se está dando rienda suelta a la especulación financiera y por eso estamos pagando mucho? Mire, yo creo que, no sé si tenga o no tenga razón, digamos, lo que yo veo dentro del funcionamiento del mercado eléctrico, pues son unas condiciones bajo las cuales se mueven los agentes, se mueven las empresas en el marco de esa regulación que se establece por parte de la Comisión. La invitación que le hemos hecho al gobierno desde ese momento, desde el mismo Andesco y después cuando se trabajó con ellos todo el tema del Pacto por la Justicia Tarifaria, fue precisamente eso. Oiga, movámonos en el marco de la institucionalidad. La institucionalidad en este sector es muy importante. ¿En qué sentido? Aquí la gente invierte no porque tenga un contrato con el Estado, no porque tenga una concesión, no porque tenga una relación uno a uno con el gobierno. Aquí la gente invierte porque cree en un marco regulatorio y en unas señales que se dieron desde esas leyes, pues la 142 y 143. Y en ese sentido es que la gente, como le digo, toma decisiones de inversión. Si yo veo que hay unas señales claras, si yo veo que hay un norte establecido, si yo sé que esto va hacia un término que me permite seguir invirtiendo, pues yo lo sigo haciendo y el sector va a seguir creciendo y va a seguir haciendo las inversiones que se requieren para poder mantener, como le decía, esa confiabilidad y esa calidad en el servicio que tenemos los colombianos desde hace más de 30 años, en los cuales pues no nos hemos apagado en 30 años después de ese apagón del año 91-92. Hemos aumentado la cobertura, hemos mejorado la calidad del servicio, se ha despolitizado todo el discurso, que creo que ese es el llamado que se le debe hacer al gobierno. Como les decía, las tarifas no pueden ser una decisión política de si son 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos. Tienen que reconocer efectivamente, como lo dice la ley, las inversiones, los gastos en mantenimiento, los gastos en operación. Eso tiene que reconocerse como está establecido en la ley. Entonces, lo que quiero decir con esto es, uno puede seguir trabajando en el marco de la institucionalidad. Fíjese usted que el decreto firmado ayer está firmado por el presidente y por 4 ministros, de los cuales 3 en el sector nuestro hacen parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde la ministra de Minas y Energía tiene un poder, digamos, de veto sobre la regulación que se saca, porque si la ministra de Minas y Energía no está de acuerdo con una resolución, es necesario su voto para ser aprobado. Entonces, como te digo, yo creo que el tema es, yo creo que podemos seguir trabajando y buscándole mecanismos para que esto sea cada vez más eficiente. Mire, desde ANDEC nosotros llevamos muchos años, yo creo que más de 8 años, insistiéndole a la Comisión de Regulación que se hagan unos ajustes desde el punto de vista de funcionamiento del mercado, de la mejora, digamos, de profundización desde el punto de vista de contratos. Y la última decisión, que fue la de ayer, de agregar nueva capacidad. ¿Para qué? De agregar más generación. ¿Para qué? Para tener mayor competencia, para tener mayor número de megavatios y para poder, obviamente, solventar esa necesidad de energía que tiene el país desde el año 26-27. Entonces, te digo, yo creo que aquí es importante eso, es importante recalcar que en esa institucionalidad el gobierno, es decir, esa independencia de la Comisión de Regulación no es tan independiente. El gobierno hace parte completa de esa Comisión de Regulación. Director, hacía una observación ayer Sergio Cabrales, que es un experto en temas mineroenergéticos muy reconocido, y para completar la posible tormenta perfecta, la probabilidad del fenómeno del Niño es de más del 60%. De darse esta probabilidad, ¿estamos en eso, en la tormenta perfecta, para que suban las tarifas? No, yo creo que no. Yo creo que el mensaje es distinto. El mensaje es, tenemos todas las herramientas de darse el próximo Niño en el siguiente semestre. Ahora, no sabemos la intensidad, ¿no? Aquí hay que poner un signo de interrogación grande y no sabemos qué tan intenso puede ser. Pero retomo el mensaje. Creo que aquí tenemos todas las herramientas desde el punto de vista de funcionamiento del sector. Tenemos todas las herramientas para poder responderle a los usuarios. ¿En qué sentido? Contamos con la energía firme, que es esa energía que siempre tenemos que tener disponible,
para poder atender la demanda, incluso en los momentos más críticos como el fenómeno del Niño, y un verano intenso. Fíjese usted que en el año 2019, cuando se hizo la última subasta de cargo por confiabilidad, que fue la última expansión, y se hicieron esas subastas de contratos de largo plazo donde metimos nueva capacidad de renovables, con esa nueva capacidad nosotros estamos, digamos que relativamente tranquilos que el próximo semestre el sector de generación tiene la capacidad suficiente para entregarle a los usuarios esa energía. Ahora, desde el punto de vista tarifario, le podría decir exactamente lo mismo. Es que aquí hemos revuelto un par de cosas. Y se lo voy a poner así, el segmento de generación, que es el que se vería afectado por un verano intenso, el 80-85% del total de la energía que compran los usuarios en el país se hace con contratos de largo plazo. Y esa generación pesa el 40% dentro de la tarifa. La bolsa de energía, que es donde efectivamente hoy se ven precios altos por una coyuntura desde el punto de vista de costos de carbón, de costos de combustibles, de tasa de cambio, etcétera, etcétera, pesa solamente el 15% del total de los costos de generación. Eso significa que para un usuario esa bolsa se mueve únicamente en un 5% del total de lo que se paga en la tarifa. Con eso, ¿qué quiero decirle? Que hay tranquilidad, que los contratos están firmados y que esos precios son relativamente estables o son estables. Y para eso se hacen esos contratos, se firman a largo plazo para evitar esas volatilidades de la bolsa y de las condiciones climáticas que se dan en el día a día. La exposición a bolsa es muy pequeña, como le digo, es el 15% y eso pesa en la tarifa solamente un 5%. Entonces, como le digo, hay dos mensajes. Uno, de tranquilidad, porque tenemos la energía, y dos, yo no veo y no creo, así como pasó en el año 2015-2016, que las tarifas cambien radicalmente de lo que es lo que paga el usuario al final del día frente a lo que puede pasar en un fenómeno del Niño. Doctor Alejandro, de darse una intervención en las tarifas por parte del presidente Gustavo Petro, ¿de qué impacto va a ser la reducción de la inversión en el sector y en la ejecución de proyectos? Pues Enrique, mire, la cifra que se ha venido hablando es, por ejemplo, se la pongo desde el lado de generación. ¿Cuánto necesitamos nosotros de inversión para aumentar la capacidad hacia el año 2026, que es donde estamos viendo la necesidad? Nosotros estamos diciendo, y con la subasta que sacó la CREC ayer, el mensaje que habíamos dado es, nosotros estamos estimando que más o menos se necesitan unos 1.500 megavatios nuevos de capacidad en el sector eléctrico, en el sector de generación, para el año 2026-2027. Esos 1.500 megavatios corresponden más o menos a casi un 10% del total de la capacidad que tenemos hoy en día. Esas inversiones pueden ser del orden de entre unos 6 y unos 10 billones de pesos, dependiendo de la tecnología que se utilice, dependiendo qué tipo de generación se use, si es una generación renovable, si es térmica, si es hidráulica, dependiendo de los costos que tiene cada una de ellas. Entonces, como le digo, y como dije inicialmente, aquí la gente invierte porque tiene confianza en un esquema regulatorio que se creó hace más de 30 años y que ha venido evolucionando, obviamente, y que es vivo, porque esto, usted sabe, Luis Enrique, que resoluciones de la CREC en un año normal pueden ser 150, 200 resoluciones en los diferentes segmentos de la cadena. ¿Y por qué? Porque siempre está en ajuste, porque siempre está buscando eficiencias y siempre está buscando cómo mejorar el funcionamiento de los diferentes segmentos, tanto del sector de energía eléctrica como de gas y de GLP. Entonces, más o menos lo que tenemos estimado es eso, entre unos 6 y 10 billones de pesos puede ser la inversión en el sector de generación, solamente generación, sin contar distribución, transmisión y comercialización. Pues mire, el presidente asume unas funciones, no usurpa, las asume porque es su condición legal y no nos queda sino esperar a ver qué determinaciones toma, ¿o no? Sí, así es. Sí. Nosotros, la posición que hemos tenido es esa. El presidente pues es el rector y es el director de la política en servicios públicos domiciliarios. En los conceptos que enviamos cuando salió el decreto a comentarios, esa fue nuestra posición y hay que mirar y esperar cuál es el alcance, qué es lo que quieren hacer y cómo podemos ayudarle a que eso siga funcionando de la mejor manera. Doctor Castañeda, muchas gracias, muy amable.